Bueno, pues aquí estamos con ustedes platicando en esta ocasión de Pentecostés. Pentecostés, después de la resurrección del Señor, que es la gran fiesta del cristianismo, 50 días después viene la fiesta de Pentecostés. Suena a 50, a pentagrama, pentateuco, a 5. La palabra es griega, pero la tradición es judía, como la veremos un poquito más adelante. Ahorita lo importante está en que nos quede claro que la fiesta más grande del cristianismo es el Domingo de Resurrección. No es el día de la Navidad, no lo es pues el Viernes Santo. Hay días muy grandes, pero si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. De tal manera que la fiesta más grande, que nos quede claro, es la fiesta de la resurrección del Señor, Domingo de Resurrección. Allí comienza la iglesia a contar los días del tiempo de Pascua, y son 50 días, porque 50 días después, entiéndase 7 semanas, viene la fiesta de Pentecostés. En la primera mitad del programa hablaremos de Pentecostés porque después de la fiesta de Pentecostés hay 4 fiestas seguiditas. Está la que sigue es la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el siguiente jueves. Y el siguiente domingo la Santísima Trinidad, y al siguiente jueves Corpus Christi. Entonces no podemos hablar de las 4. Vamos a tomar en esta ocasión solamente las 2 primeras fiestas, Pentecostés. La literatura está tomada, por supuesto, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice que estaban reunidos con María haciendo oración, pues todos los discípulos. En el cenáculo, ¿verdad? Eso es importante. Sí. La tradición nos dice, la tradición, fíjate, no la escritura, que esto era en el cenáculo, y el cenáculo era una casa particular. Todavía existe, está en Jerusalén. Aquel lugar donde se celebró la última cena era una casa particular. La dueña de la casa se llamaba María, era la María madre de Juan. Tenía un hijo llamado Juan, que lo apodaban con un nombre romano, Marcos. Y este Juan Marco es ni más ni menos que el que se le rajó a San Pablo, y fue motivo de una dificultad muy grande con San Pablo, y después ni más ni menos que el evangelista San Marcos. Su cuerpo está en la Basílica de San Marcos en Venecia, y su cabeza está en Egipto. Y en la casa de este Juan Marcos y de su madre María, en el cenáculo, estaban reunidos los apóstoles, cuando de repente se escucha un gran ruido. Un ruido como de viento impetuoso. Se empezó a escuchar que se cimbraron todos sin saber qué pasaba, y empezaron a descender unas lenguas de fuego, primeramente sobre la Santísima Virgen María, que estaba en oración con sus 12 apóstoles, en ese cenáculo que fue pues la primera iglesia que hubo, el cenáculo, así se le llama, y las lenguas de fuego bajaban primero sobre la Virgen y después sobre los apóstoles. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, desciende en forma visible como de lenguas de fuego, y desciende sobre María y los 11 apóstoles que quedaban, y llenos del Espíritu Santo se transforman, así como el Espíritu Santo nos transforma a todos nosotros. Es el gran santificador, el que nos hace ser audaces, valientes, elocuentes, inteligentes, brillantes. Ya hablaremos más adelantito de los frutos y dones del Espíritu Santo, pero aquellos hombres se llenan del Espíritu Santo. Y cosa extraña, empezaron a hablar puras lenguas extrañas. Precisamente ese fue el primer don que recibieron ellos, porque estaban rodeados, no precisamente en esa iglesia cristiana, sino fuera, de muchísimas personas. Eran como 3,000 personas que al oír ese viento se fueron acercando y empezaron a ver que ellos hablaban sus propias lenguas.
En aquellos días había una multitud de peregrinos en Jerusalén, porque los judíos tenían la costumbre y la siguen teniendo hasta el presente de ir a Jerusalén 7 semanas después de la Pascua a celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Entonces vi gente pues de muchas naciones, había partos, había medos. Gente de Asia, gente de Panfilia, de Egipto, había mesopotamios, o sea, había de muchísimos lugares lejanos. Cretenses, árabes, sí, de Libia, de Cirene, cada quien hablaba su idioma. Judíos también, prosélitos. Sí, había gente de muchos países diferentes y cuando los apóstoles hablaban con ellos, todo mundo les podía entender en su lengua natal y se admiraban que estos no son pescadores galileos, los discípulos del carpinterito aquel. O estarán cargados de mosto, decían, porque veían que todo eso era algo sumamente extraño para esa comunidad que los rodeaba ahí. Cargados de mosto, entiéndase, sí. Estos están borrachos. Borrachitos, sí. Y verdad, están hablando por borrachera. Y San Pedro dice, hermanos, si son las 9 de la mañana, ¿cómo que borrachos? Serían crudos. Serían crudos, y San Pedro dice, no, lo que pasa es que ha descendido el Espíritu Santo, y comienza San Pedro un largo discurso muy bello, diciéndoles que es Jesucristo, el hombre en donde se cumplían todas las profecías, que queda claro que Jesucristo es el Mesías, es el que estaban esperando, ya no tienen que esperar por nadie más, ya es Jesucristo. Y luego San Pedro les reprocha, pues que ustedes entregaron al justo, lo entregaron en manos de los paganos, entiéndase romanos, y le dieron muerte, y murió, pero resucitó, y de eso nosotros somos testigos. Y el pueblo se conmovió con las palabras de San Pedro y dijeron, pues hermanos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Estaban muy conmovidos porque pues ellos habían visto primero los milagros y luego lo habían matado, crucificado y muerto, como dices, y ahora pues ellos estaban conmovidos porque en principio entendían todo lo que Pedro les decía en su propio idioma cada uno, y así fue como ellos se fueron convirtiendo, y precisamente en ese momento 3,000 hombres recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados. 3,000 hombres se bautizaron, sí. Y ese momento lo toma la Iglesia como el momento de la creación de la Iglesia, una santa, católica, apostólica y romana. Allí nació la Iglesia. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del nacimiento. Hay que cantarle las mañanitas a la Iglesia porque nace en un día de Pentecostés en el cenáculo. Nace con 3,000, ahora somos 1,200 millones, pero en aquel momento eran pues los 3,000 primeros que se convertían. Y de hecho también ya había bajado el Espíritu Santo anteriormente, en casa de Cornelio, también con Isabel, la prima de María, también se había manifestado el Espíritu Santo. O sea, ya había tenido manifestaciones anteriores de su nacimiento, de Cristo mismo. Sí, no fue primera vez que se aparecía, que actuaba el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús comienza su vida pública y va a bautizarse al río Jordán, se acordarán que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias? Y ya Cristo, cuando resucitó, sopló en el rostro de los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados. Entonces, el Espíritu Santo no fue una novedad de ese momento, sino que fue cuando ya oficialmente desciende en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles y llena a aquellos hombres de su espíritu. Los 7 dones es un gran regalo de parte de nuestro Señor, habernoslos dado a todos los bautizados porque recibimos el Espíritu Santo. Desde aquel entonces, esos dones pues los entendemos como entendimiento, conocimiento, sabiduría, fortaleza, piedad,
consejo y temor de Dios, temor de ofender a Dios. Ese es el temor. Esos 7 dones del Espíritu Santo los seguimos recibiendo nosotros, pues en el bautismo. La primera vez que lo recibimos es cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Los tenemos, los podemos perder, pero también los podemos acrecentar. Se pierden con el pecado, se acrecientan con las buenas obras, de modo de que podemos pedirle al Espíritu Santo que infunda, que haga crecer esos 7 dones bautismales que existen en nuestra alma. Por supuesto, es que esos dones nos traen un gran gozo espiritual, un gran gozo real para vivirlo, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la caridad, la fidelidad, la humildad. Son varios de esos dones, esos gozos, frutos de esos dones. Hay que pedírselos, los necesitamos todos para ser mejores. 7 dones del Espíritu Santo y 12 frutos del Espíritu Santo. Podemos leerlos en el Evangelio, en el Catecismo de la Doctrina Cristiana, y allí aparecen para que los aprendamos de memoria o para que los meditemos y consideremos, para que se los pidamos a Dios, que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros y nos llene de sus 7 dones y de sus 12 frutos. Uno de los frutos también muy importantes que debemos pedir a nuestro Señor es precisamente el control y el dominio de nosotros mismos. Dios nos dio la libertad para el buen uso y para el mal uso. Hay que pedir para ese buen uso que nos lleva al cielo, nos da la salvación. Entonces el dominio de nosotros mismos, ¿cuántas veces lo perdemos? Y eso no nos trae ningún beneficio. Entonces esos gozos debemos de tenerlos, considerarlos y saber disfrutar de esos gozos si tenemos esos dones que Dios nos regala, si nosotros lo sabemos y lo pedimos. Yo quisiera ir un poquito atrás, a hace más de 3,000 años, hace 3,250 años aproximadamente, que el pueblo de Israel estaba en el desierto y tardó 50 días de salir de Egipto y llegar al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí recibe el pueblo elegido, el pueblo de Dios, nuestros hermanos mayores, los judíos, hebreos, reciben de Dios las tablas de la ley. Desde entonces, desde el desierto, desde hace 3,200 y muchos años, se celebra cada año en todas las sinagogas del mundo la fiesta de Pentecostés. Y es una fiesta que nos está recordando los 10 mandamientos. Es una tradición, ¿verdad? Ya establecida desde hace 1000 y pico de años, ¿verdad? Dices. Es una fiesta tradicional de ellos, es una de las grandes fiestas. Sí. Y la de ellos ocurre en sábado. El Pentecostés católico es en domingo, porque fue la resurrección del Señor en un domingo. En el desierto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, fueron una reiteración de algo que ya existía en la conciencia. Los 10 mandamientos los conocía todo mundo desde antes del Sinaí, porque todo mundo, desde Adán hasta el presente, creyente o no creyente, esté en la religión donde se encuentre, tiene en su conciencia impresos los 10 mandamientos del Sinaí. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés, estamos celebrando el nacimiento de la iglesia, estamos recordando los 10 mandamientos. Véanlos en su catecismo. El libro de texto de todos los hogares debe de ser el catecismo de la Iglesia Católica. Vean allí los 10 mandamientos, los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos. Sí, la ley de Dios no está en la religión, sino está en la conciencia de cada uno de nosotros. Nadie puede alegar que no sabe. La conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Terminamos, antes de darles una sorpresa y el postre del blog,
y la cereza del pastel, terminamos invitándolos a tener devoción por el Espíritu Santo, por ese gran desconocido. Hablamos mucho con Cristo, a veces mucho, y poquito con Dios Padre, pero casi nada con el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a santificar. Entonces podemos decir, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, y Dios Espíritu Santo, santificador, pero también consolador, también amoroso, que está más cerca que nadie de nosotros, que es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Y también podemos decir, espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Bueno, amigos, pues está con nosotros Ilian. Estamos en un día de lujo y vamos a pedirle que cierre ese blog con su hermosa voz cantándonos una de sus canciones. Amigos, decíamos que al final de la
del tiempo de Pascua, se nos vienen muchas fiestas una tras de otra y decíamos que van juntitas. Domingo de Pentecostés, jueves, al siguiente jueves, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Domingo de la Santísima Trinidad, jueves de Corpus Christi, y luego sigue el Sagrado Corazón. Se nos juntan muchas fiestas. Ahorita estamos viendo las dos primeras. Estamos en la primera parte, pues ya vimos lo que fue Pentecostés. Ahora en la segunda parte vamos a entrar al sacerdocio. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El único sacerdote, el único mediador entre Cristo y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Hay otros muchos sacerdotes que actuamos, ya veremos más adelante, en nombre de Cristo. Entonces, ya Cristo había dicho, nadie viene al Padre sino por el Hijo. Y dice San Pablo en la carta a los Timoteos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Santo Tomás de Aquino es el gran teólogo. Lo que diga Santo Tomás de Aquino lo dice la Iglesia. El gran teólogo de la Iglesia es Santo Tomás de Aquino. Y dice que Cristo es el verdadero sacerdote, que los demás somos sus ministros, ¿verdad? Y entonces que quede claro, cuando un sacerdote oficia la misa, está actuando en la persona de Cristo, le presta su cuerpo, sus manos, su voz para consagrar las especies. Ese es el sacerdote ministerial, precisamente el de los sacerdotes que hacen la transubstanciación en la Santa Misa. Ellos son los sacerdotes ministeriales. Los sacerdotes ministeriales hay 3 grados, tienen 3 grados de sacerdocio: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. O sea que los diáconos, sí, los presbíteros y los obispos. Sí. Y el Papa, pues es otro obispo, y los cardenales son obispos. Nada más son 3 grados. Y en todos ellos se exige el celibato. El celibato sería materia de todo otro programa. Ahorita nada más que quede claro que el celibato sacerdotal es un celibato que lo manda la profesión. El trabajo de sacerdote exige que el sacerdote sea 100% sacerdote y que dedique toda su vida y todas sus energías, todo su tiempo, 24 horas del día, 7 días de la semana, a su ministerio sacerdotal. Por eso el sacerdocio ministerial tiene una dignidad insuperable, porque está dedicada su vida a servir a Dios con su sacerdocio ministerial. Insuperable, una dignidad insuperable. Tan grande la dignidad de que sus manos quedan consagradas, y cuando colocan sus manos sobre el pan y el vino y pronuncian las palabras de Cristo, hasta hablan en primera persona, hablan en lugar de Cristo, dicen, esto es mi cuerpo. Fíjate que no dicen, este es el cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo. Entonces tienen esa dignidad tan grande porque son otros Cristos. Y porque tienen la autoridad de Cristo mismo, por eso. La autoridad de perdonar los pecados, otra vez en primera persona. Cuando nos confesamos, el sacerdote nos absuelve y no nos dice, Cristo te perdona, vete en paz, sino que dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen una dignidad muy grande porque tienen el poder de hablar por Cristo, de perdonar por Cristo, de consagrar por Cristo. Son otros Cristos vivientes. Sí, el Señor no deja de bajar sobre aquellas manos, aunque sean manos indignas. El Señor está ahí. El Señor es el sacerdote mismo. Ellos están haciendo esa transubstanciación en nombre de Dios mismo, como si fuera Cristo mismo el que lo hace. Por esa razón tratamos con tanto respeto a nuestros sacerdotes,
Les decimos padres, aunque sean más jóvenes que nosotros, ya a mis alturas todos son más jóvenes que yo, y les digo padre. Les decimos padre, les besamos la mano, enseñan a sus hijos y nietos a besarle la mano a los sacerdotes. Sí, son costumbres que se han ido perdiendo, pero no deja de haber un grado de respeto, de admiración a ese Cristo vestido de sacerdote, humanamente hablando. Por eso tenemos que orar, pedir mucho en nuestras oraciones por ellos, para que perseveren en esa grandísima vocación, que ellos son los medios para darnos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que pedir mucho por ellos y sobre todo, insisto yo, que señoras, mujeres jóvenes, sepan vestirse para el lugar que visitan, como es la casa de Dios, sepan tener el respeto que ellos merecen. Eso es una cosa que se ha ido perdiendo con nuestra cultura, nuestras cosas nuevas que vivimos, pero no dejemos, siendo católicos, de cuidar esa parte tan importante. El sacerdote tiene una grandeza enorme y por eso pedimos tanto por ellos y pedimos por vocaciones sacerdotales y pedimos por el éxito de los lugares en donde se preparan los sacerdotes, los seminarios, y el gran seminario es el hogar. Los hogares rectamente constituidos pues son auténticos preseminarios y por eso rezamos tanto, porque abunden las vocaciones para sacerdotes. Fíjate que sí, por estadísticas sabemos que en las iglesias domésticas, donde las familias son grandes, numerosas, siempre, generalmente, no siempre, pero siempre hay alguno que tiene esa vocación, porque son los padres generosos del momento de procrear tantos hijos, e irles enseñando y creciendo en la fe. Y eso pues es un regalo de Dios, aunque lo veamos de otra manera, que tener hijos pues es un regalo de Dios, ¿verdad? Es frecuente. Pregúntele a su sacerdote, pregúntele. Casi todos, qué curioso, casi todos, muchísimos de los sacerdotes tienen muchos hermanos, para que veas qué importante es en la educación, en la formación de una persona, los hermanos. Nunca me olvidaré de aquellas frases de don Jesús Urtiaga que decía: ¿quieres darle buenos educadores a tus hijos? Dale hermanos. Y otra cosa también, que en muchísimas ocasiones, esas familias numerosas no están económicamente tampoco tan fortalecidos. Sin embargo, esa parte que también es importante saberla, se va creciendo con la riqueza que da la pobreza, la riqueza que dan las necesidades, porque creces en grandes virtudes, creces en otras posibilidades que te hacen mucho más grande. La pobreza te hace mucho más grande, más fuerte. Son virtudes muy lindas. Entonces el siguiente jueves, después de Pentecostés, viene la gran solemnidad de Jesucristo, único y sumo sacerdote. Y ya hablamos de nuestros sacerdotes y hasta ahorita no hay nada que nos sorprenda, pero yo quisiera ya entrar a otro terreno donde sí nos podríamos sorprender un poquito. No vamos a decir nada nuevo. Nos han dicho durante mucho tiempo que somos un pueblo sacerdotal, que todos los bautizados somos sacerdotes, pero pensamos que son palabritas o que le hablan al vecino. No nos damos cuenta que eso va dirigido a nosotros. Todos los bautizados somos sacerdotes. Tú que me escuchas, eres un sacerdote. Es el sacerdocio común de los fieles, ¿verdad? Se llama en la iglesia sacerdocio bautismal o sacerdocio común de los fieles. Es un sacerdocio diferente de los sacerdotes ministeriales, porque nosotros no tenemos el perdón, el poder de perdonar los pecados, no tenemos el poder de transubstanciar el pan y el vino, pero somos sacerdotes también nosotros, hombres y mujeres. Para el sacerdocio ministerial solamente son hombres, pero para el sacerdocio bautismal las mujeres son sacerdotisas. De modo que, déjame decir una barbaridad y luego al ratito compongo mis palabras. La próxima vez que vayas a misa, cuando el sacerdote ministerial coloca sus manos sobre el pan y el vino y consagra las sagradas especies, y Cristo baja por esas manos al altar
y se hace presente cuando el sacerdote ministerial consagra. En ese momento nosotros, que también somos sacerdotes, hombres y mujeres, concelebramos con él, participamos como si fuéramos otros sacerdotes, porque ese sacrificio de la misa no es solamente del Padre, del sacerdote ministerial, es de todos los bautizados. Por eso dicen, hay una parte en la misa en que dice, orad hermanos. Para que este sacrificio mío y vuestro somos nosotros, este pueblo sacerdotal por el bautismo, somos fieles, bautizados, por eso somos sacerdotes bautismales, participamos con el sacerdote en ese momento preciso de la consagración. No podemos mantenernos ajenos a ese momento tan importantísimo, el más importante de la Sagrada Misa, es ese momento en que somos participantes de esa consagración, que Cristo viene. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces, somos un pueblo sacerdotal que le está ofreciendo a Dios ese sacrificio. La barbaridad que dije, y hay que corregirla, hay que aclararla, es que concelebramos. No podemos concelebrar estrictamente hablando, porque los que concelebran son otros sacerdotes que también tienen las manos consagradas en su sacerdocio ministerial. La palabra correcta no es concelebrar, es participar. Pero quise decirla para que nos quede claro que cuando vamos a misa no vamos de espectadores, sino que vamos como participantes. Deja ponerme un ejemplo. Cuando tú vas al cine, pues vas a ver una película como espectador. Otro ejemplo, cuando vas al teatro, pues estás en tu butaca viendo la obra de teatro. Ya vamos más cerquita. La misa sería como un gran teatro, pero donde toda la gente de las butacas nos levantamos y nos subimos al escenario y nos volvemos actores en el foro y somos partícipes de la Santa Misa, no mirones, no testigos, sino somos partícipes del gran banquete y hasta comemos y bebemos de aquel cuerpo y de aquella sangre. Sí, fíjate, si participamos nosotros de su divinidad, cuánto más debemos participar de este sacerdocio bautismal en muchísimos momentos. Cuando contraemos matrimonio, nosotros los contrayentes somos los que elegimos ese sacramento y nosotros lo consentimos. Déjame remachar un poquito en lo que acabas de decir, de que tenemos una participación en la divinidad de Dios. Fíjate bien, porque no son palabritas. A ver, nosotros, pecadores, mundanos y demás, yo voy a participar de la divinidad de Dios. Pues sí. Mira, cuando el sacerdote en la misa pone vino en el cáliz y luego le pone unas gotitas de agua, dice que así como el agua se mezcla con el vino, permítenos participar de la divinidad de aquel que se dignó participar de nuestra humanidad. La Iglesia nos está invitando siempre a participar de la divinidad de Dios. Como Cristo lo puso de un ejemplito más sencillo, injértate como una ramita de olivo silvestre que se injerta voluntariamente y por amor en un árbol divino. Él es la vid, estamos injertados. Él es yo soy la vid, vosotros los sarmientos, nos los dijo claramente. Los dos sacerdocios son diferentes. Entonces, cuando estamos en misa, hombres y mujeres que estamos en las bancas, nos subimos al altar y concelebramos, participamos de la celebración de la Santa Misa como auténticos participantes, no como testigos presenciales de un milagro portentoso. Sí, porque tenemos el alma sacerdotal y el espíritu laical, somos laicos,
bautizados. Eso quiere decir que nuestra alma sacerdotal no nos debe de quitar de ninguna manera nuestro espíritu laical. Somos laicos somos los que andamos en la calle vestidos de civiles, no somos monjes de corbata disfrazados de gente normal, somos hombres de la calle, del quirófano, del aula, del taller, del campo, mujeres de su hogar y de sus hijos. Somos los laicos que vivimos a media calle, en los edificios, en los camiones, en todas partes, pero somos sacerdotes. Pues yo creo que quedando claro con esto es que la santidad de un laico no puede ser menor que la santidad de un sacerdote. Los dos podemos ser tan o igual de santos. Sin embargo, todo el mundo vemos a los sacerdotes, como grandes santos. Qué bonito que así los veamos, qué bonito que así sea, ¿verdad? Pero, y nosotros, nosotros somos como católicos de segunda división, que somos que podemos tan católicos como un sacerdote y podemos ser tan santos o más santos que un sacerdote. Una madre de familia que está amamantando a sus hijos, que está atendiéndolos, que está cuidándolos, puede ser más santa que una monja que está dando de golpes de pecho en el convento. Sí, por eso los laicos participamos en todos lados, juntamente como el sacerdote en su ministerio, los laicos en las obligaciones o en los sacramentos o en la vida de todos los días podemos ser idénticamente santos. Y como somos un pueblo sacerdotal, entonces le ofrecemos a Dios. ¿Y qué le vamos a ofrecer los laicos a Dios? Las cosas ordinarias de cada día. Le vamos a ofrecer nuestro trabajo, nuestra vida de familia, nuestra vida de amistad, nuestras relaciones profesionales, nuestra participación en la política, en la economía, en el trabajo, en donde quiera que nos encontramos. Eso que hacíamos y que siempre seguiremos haciendo, pues ahora lo hacemos ofreciéndoselo a Dios. Por eso nos tenemos que dar cuenta de nuestra dignidad de sacerdocio laico. Si tenemos en cuenta eso, obramos de diferente manera. Si lo tenemos impreso como los mandamientos en nuestra alma y en nuestro corazón, tendremos que ser sacerdotes bautismales laicos, sacerdotes al fin. El jueves después de Pentecostés, solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, sacerdote Jesucristo, sacerdote los curas que veneramos y que queremos tanto, sacerdotes nosotros, hombres y mujeres, los niños de brazos, los niños de pecho que van a misa, también son sacerdotitos en brazos de su madre, que estamos todos participando del gran sacrificio para darle gloria a Dios. Esta fiesta que nos permita recordar esa realidad tan grande que somos sacerdotes, todos los bautizados. Así es, por eso Cristo, que fue el mediador entre Dios y los hombres, está aquí presente en la Sagrada Eucaristía todos los días, y ese es un regalo inimaginablemente hermoso de tenerlo presente. Entonces, si actuamos como sacerdotes, nos comportaremos diferente porque tenemos un sacerdocio común de los fieles. Y le puedo yo ofrecer mi trabajo profesional a Dios como sacerdote. Por supuesto que sí. Y una señora que está haciendo un guiso muy sabroso, eso se lo puede ofrecer a Dios como sacerdotisa. Todo lo que hagamos ofrecido a Dios tiene un mérito enorme para Dios. Y un niño que hace la tarea, está ejerciendo su sacerdocio y ofreciéndoselo a Dios, ¿se puede? Por supuesto, es la doctrina que Cristo nos enseñó, a amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Entonces, ¿qué tal si le pedimos a la sacerdotisa Ilian, ¿verdad?, que le ofrezca a Dios y también a nosotros otra bella canción de las suyas? Y ahora sí, atrás de las cámaras la vamos a bailar. Venga, Ilian. Esa no es bailable, dice Ilian que no se baila. Bueno.